Mis hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo aquí desde este lugar, desde Acapulco, y doy la bienvenida a nuestro panel que nos ayuda, que nos visita, que nos acompaña. Mi hermano Carlos Medrano y Gerardo Reyes. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Sí. Bueno, pues estamos estudiando la clase que dejamos pendiente. Estamos viendo las artimañas de Satanás, y esa es la cuarta parte, y hoy estamos viendo la posesión, o sea, la posesión o la endemonización, como teológicamente se dice. Y entonces estas endemonizaciones, y esto sucede por darle lugar a Satanás. No hay otra forma de que entran los demonios más que cuando nosotros le damos lugar y abrimos el zaguán de nuestro espíritu, y entonces entran los demonios. Hay unos que tienen la puerta abierta de los demonios y entran como Juan por su casa, y hay otros que tienen una entrada de rata y por ahí se les filtran, ¿verdad? Pero bueno, al final es que si tú estás con la puerta abiertota, o tienes una puerta que abres ahí de vez en cuando para un pecado, y eso es la endemonización, y eso es un peligro. O sea, justamente ha de venir alguna situación grave en tu vida, o el problema es que si sabes que no eres cristiano. O sea, ahí es porque dice el apóstol Juan, el que oye mi palabra y escucha mi voz no ha venido a condenación, mas ha pasado de la vida eterna. O sea, si tú no escuchas bien el mensaje de Dios, no puede ser que no seas cristiano, puede ser, y ese es el peligro que tú puedes estar cometiendo. Tú puedes estar creyendo, y como dijeron echamos demonios en tu nombre, y dijo Jesús: apártate de mí, yo no te conozco. O sea, esos grupos de personas estaban sumamente creídas que iban a ser salvos. Y oh chasco, ¿sí? Oh chasco. ¿Cómo es que ese grupo de personas, y ahí estaba el Judas, y Judas, esa es la defensa que ha de tener, estaba preparando la defensa para que él diga que ha sido parte de la salvación. Oiga, Paz, uno de los rasgos de ver que tienes como tus cuates a los demonios, ¿cuál sería el primer rasgo de que tienes tú conviviendo en tu casa o estando con ellos platicando? ¿Cuál sería el primer rasgo? Locura. La locura. La locura. A esos grados, la locura. La locura. O sea, los demonios enloquecen. Empiezas a ver cosas. Sí, ahí está el rey David, rey Saúl. El rey Saúl. ¿Y qué veía? Pues cosas, y entonces serenaba, y yendo a la predicación, a los domingos, con el pastor David, el de los salmos, y entonces él tocaba alabanza, y el demonio se mitigaba. Tocaba alabanza, y el demonio se mitigaba. Pero después ya vino con más fuerza, como nunca pudo contenerlo, y ahora ya no pudo contenerlo. Ya no pudo contenerlo Saúlito. Bueno, vamos a ir. ¿Es posible que un cristiano, vamos a tratar de contestar esas preguntas, es posible que un cristiano se endemoníe o se endemonice, o venga la posesión? Y vamos a Hechos 5, y aquí, bueno, pues yo contesto que no es posible que se endemoníe, pero su cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero esto no es posible que nosotros nos endemonicemos, o que haya un espíritu dentro de nuestro cuerpo, porque ese es templo del Espíritu Santo. Pero hay algo que sucede que está afuera, en otro mundo espiritual, donde sí está gobernándonos Satanás.
y eso es lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, una pregunta pasa antes de pasar al siguiente punto. En demonización y oposición, ¿cuál sería la diferencia? No hay, es sinónimo. Okay. Es sinónimo. Es sinónimo. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí. Okay. Mira, por ejemplo, dijo Pablo en el capítulo 4, dice, no deis lugar al diablo. O sea, ¿qué estaba diciendo? Que tenemos lucha contra carne y sangre, y esto lo repitió en el capítulo 6. Entonces, esto está en Efesios, y entonces no tenemos lucha contra carne y sangre. Si no tuviéramos lucha, como algunos juran y perjuran y aseguran que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, esto ellos lo tienen arrancado de sus hojas, entonces, de su Biblia, o no lo entienden, como algunos presbiterianos y algunos bautistas. Esto no lo entienden textualmente. Entonces ellos han sustituido estos versículos y textos por otras cosas diferentes. Ok, vamos a entrar en materia. Ananías, sí, dice Ananías, pero estamos en el capítulo Hechos 5. 5.1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Ok, aquí tenemos un pasaje donde está explícito que hay algún cristiano que se endemonizó, y él y su esposa, y entonces cayeron endemoniados y murieron. ¿Y por qué fue el Dios tan severo? Porque quería centrar un precedente, tener un precedente para que los diezmos y las ofrendas no las robemos. O sea, que es muy grave. O sea, y esto no ha vuelto a suceder. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, si no tuviéramos un ministerio de sepulteros. Sí, exactamente. Sí, esto no ha vuelto a suceder por la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, al menos no ha sucedido aquí. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Sí, sí, iba a preguntar algo. Aquí Ananías y Zafira eran cristianos, tenían el Espíritu Santo. Sí, eran cristianos. Y mira, aquí lo vemos, está en Hechos 4:32. ¿Lo leo? Sí. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, aquí estaban ellos. Estaban dentro de eso. Estaban en este grupo, tenían todas las cosas y estaban ahí. Y entonces ahí yo creo que propuso en su corazón Ananías y Zafira este matrimonio, propuso, ay, tenemos que vender la heredad y vamos a diezmarla. Vamos a diezmar como ellos eran ricos, supuestamente eran ricos y tenían posesiones, y al menos tenían una posesión. Para venderla. Sí. Tenían una posesión para venderla, y entonces aquí ellos proponen en su corazón dar el diezmo. Y entonces aquí dice que quien permitió
que tú permitiste creyendo que puedas entrar a ti, Satanás. O sea, aquí en el versículo 3, ¿por qué? Aquí es la primera reclamación que le hace Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón hasta para ahí, que mintiese? Hasta ahí. ¿Por qué llenó Satanás? ¿Por qué permitiste? O sea, él fue el que Él fue el que permitió. Él fue el que permitió. Sí, se le pone claro aquí Pedro. Sí, le preguntan, ¿por qué permitiste la entrada a Satanás? Y ese es ahora, otra referencia es que el cristiano no miente al Espíritu Santo. El no cristiano no miente, pero el cristiano sí puede mentir, pero cuando miente, peca cuando miente al Espíritu Santo, y fue esa su reclamación de Pedro. Aquí Pastor, lo vemos. Quiero una pregunta. Entonces quiere decir que cuando nosotros como cristianos nos hacemos un compromiso con Dios, en este caso Ananías ya estaba así, en el momento que propuso en su corazón darle ese dinero, esa herencia a Dios, llevarlo a Dios, pero hubo un cambio de planes. O sea, en ese momento, en el tiempo, un día, 2 días, 2 horas, hubo un cambio en su mente. Sí, quizá cuando lo tuvieron en su mano. Y en ese momento quizá cuando lo tuvieron en su mano. Ya no fue lo mismo. Cuando vieron el montón de dinero, caray. Siempre ya no. Es demasiado. Caray, es demasiado. O sea, ¿qué le va a hacer Pedro? ¿Qué le va a hacer el pastor Gustavo? Desde ahí hubo, por eso dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ok, esa es aquí la mentira. O sea, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Esta palabra llenó es la palabra en el griego plero, y significa llenó o saturó. O sea, quedó saturado. Al mismo nivel que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, saturados. O sea, ¿cómo es que un cristiano puede ser lleno de la misma manera que nosotros somos llenos del Espíritu Santo? O sea, ahí sucedió alguna cosa que Dios había decidido no permitirles que estos dos siguieran viviendo. O sea, tenía que venir la reprensión manifiesta. O sea, ya estos no tenían cura. Sí. ¿No será paz eso también un rasgo de un pecado no confesado? Bueno, sí tuvieron tiempo de confesarlo. Porque les preguntó. Porque les preguntó, sí. Y ahí fue, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y hubieran caído hincado. Exactamente. Ahí se hubieran arrepentido. Como Judas le hizo lo mismo al Señor Jesús. O a Pedro. O a David. O sea, todos tuvieron su oportunidad de arrepentirse. No. Eso es bíblico 100,000%. Dios es misericordioso. Antes del juicio viene la misericordia. O sea, siempre está de por medio la misericordia. Paz, es importante que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque si tú cambias, entonces ya no estás en esa línea donde tú dijiste, sí, Señor, por ejemplo, yo te voy a servir y no le sirves. ¿Por qué? O sea, o le dices, Señor, o yo voy a cambiar mi vida y no la cambias. O sea, entra en esa área como que en ese momento tú dices, sí, Señor, eres lleno por el mensaje de la palabra de Dios, entiendes, comprendes y tomas una decisión de decir sí, pero de repente viene un no, ¿no? O sea, que la carne brinca, ¿no? ¿De qué dejé entrar? La carne brinca, ¿no? Por tu falta de relación con Dios, ¿no? Sí. Interesante lo que dices. Sí, es interesantísimo. Sí. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, cuando tú
tú dices, bueno, ok, Señor, yo tomé una decisión, pero ¿por qué ahorita digo no? O sea, ¿quién me está controlando para que yo empiece a bandear o a tomar decisiones equivocadas? Bueno, es sin duda Satanás. Sin duda Satanás es lo contrario de lo que quieres hacer estaba tomando la decisión en la carne, y Satanás le dejó tomar la decisión en la carne y hizo una decisión en la carne. En la carne. Y en la carne no domina Dios, domina Satanás. Y entonces una decisión en la carne, cuando dice Dios, tú sí sea sí y tú no sea no, y entonces ellos, bueno, al menos yo también he tomado decisiones en la carne y pues las he pagado. Sufrimos, ¿verdad? Sufrimos, pero no porque nos haga sufrir Dios, sino porque Dios quiere que nosotros no suframos, porque Satanás es el que nos hace sufrir. O sea, Dios es bueno. Es un rasgo de papá diciendo, ¿sabes qué? ¿Ya viste? O sea, sí. te va mal. El vecino, Sí. el vecino es malo. El papá de la casa es bueno. Y nosotros vamos, no, pues me voy a ir a vivir con el vecino. Y regresa uno pateado, dañado, correteado y piso, ¿verdad? Con cada testimonio, ¿no? Sí, con cada... No, y todo desgreñado, ¿no? Entonces así es la cosa espiritual. O sea, Dios es bueno. O sea, no le reclamemos nada a Dios porque Dios es bueno. Y dice aquí que el cuarto, el tercero, que mintió. Y un cristiano no miente al Espíritu Santo. Mira, aquí vemos en Filipenses, en Efesios 4:30. 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. O sea, ¿puedes contristarlo? Sí podemos contristarlo. Sí podemos contristarlo. Esa es la mala decisión. Es la mala decisión que uno toma. No contristéis. O sea, las buenas decisiones, las sanas decisiones o las decisiones sabias no contristan al Espíritu. Al contrario, glorifican a Dios. Lo glorifican. Este es mi Hijo amado. Y se enorgullece el Señor de nosotros, ¿no? O sea, cuando nosotros obedecemos, y tú dices, bueno, Señor, y alguien que se está debatiendo en dos pensamientos, dice, bueno, Señor, y esto, y bueno, lo voy a hacer. Sí, hazlo por obediencia. Aunque sufras con el no hacerlo, pero hazlo con obediencia. Si Dios dice, dame tus diezmos porque mío es el oro y la plata, tú tienes que obedecerlo. Nosotros tenemos que entregar nuestros diezmos. ¿Qué caso sería que el pensamiento de una persona fuera que no voy a dar mis diezmos por tal situación? O sea, por el problema que se avecina. O mejor, ¿sabes qué? Mejor le voy a sacar al sobrecito. Siempre ya no. Mejor nomás le voy a dar tanto. En ese momento. Sí, pero hay que centrarnos a la época que estamos viviendo. O sea, si alguien le quiere sacar al sobre, o definitivamente tú dices que ya no tienes que diezmar, y entonces yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso tiene una respuesta. Y esto es ¿por qué? Porque el perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Si papá dijo que nosotros tenemos que diezmar, diezmemos, porque Él bendice al dador alegre. Él bendice al dador alegre. Y si tú no estás siendo bendecido, es porque tú te estás robando a Dios. O sea, hermanos, las ofrendas han bajado. Han bajado. Y yo justifico al que está teniendo problemas para dar lo que daba por los ingresos que han bajado. Eso es justificante y también Dios los va a exaltar cuando fuese tiempo. Pero nosotros, el problema es que cuando tú no has entendido esta situación, entonces
ha venido a pobreza esa persona, esa familia. Sí. Y ahí ellos Y no te imaginas qué sufrimiento va a haber para esas familias. Sí. No te imaginas. El día de ayer comentaba con alguien y de repente llegó allá por la casa con con su seguridad de él, ¿no? Cada uno su seguridad, y me dice, oye, ¿cómo ves el coronavirus? ¿No te ha pegado? Le digo, a mí no, pero yo creo que a ti sí, por la manera en la que actúas, sí. O sea, a ti ya te pegó. Entonces, dejamos de confiar en el Señor, y ese es uno de los problemas. Por ejemplo, dice, no constrictes al Espíritu, que no constrictemos al Espíritu Santo. Entonces quiere decir que nosotros va a llegar un momento que le vamos a decir al Espíritu Santo, ¿me permites? Déjame hacer mis cosas, déjame, yo voy a ser responsable. Y nos sentimos tan fuertes en ese momento de hacer pecado, de hacer cosas, pero cuando vemos las consecuencias, como que reconoces que papá, perdóname, sí. ¿No? Pero ya cometimos el pecado de constrictarlo, ¿no? Es la pregunta de Pedro, pues, aquí. ¿Por qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Quién te dijo que eras mejor que sin mí? Sí. O sea, si el Espíritu Santo, Dios nos selló con su Espíritu Santo, es porque lo necesitamos, sí. Es porque nos va a guiar y nos va a dirigir, nos va a convencer, nos va a mostrar el camino del Señor. Sí. Entonces, Ananías, al ser también... Somos guiados por el Señor. Sí. O sea, Dios no quiere algo, dolor para nosotros. Dios quiere evitar ese dolor. Dios quiere evitar ese dolor. Pero cuando tú no le permites, como Ananías y Zafira, no tienes otra opción, hermano, más que sufrir. O sea, hay algo ahí y tú no sostienes la iglesia. O sea, yo no la sostengo. O sea, aquí el que la sostiene es nuestro Dios. Él está en las manos de Él, la iglesia. Dios aquí me dejó, me convenció de que Él, con aquella anécdota que platiqué, de que cuando Dios pidió que si yo no me acordaba por qué no tuve para pagar la primera renta. Sí. Entonces yo voy a platicarlo. Entonces yo le dije, Señor, ¿por qué no tengo para pagar la primera renta? Y entonces Él me preguntó años después por qué no me dio la oportunidad de tener la primera renta. Entonces, ¿te acuerdas de las veces que he estado Dios, la voz audible, las poquitas veces, les garantizo que las poquitas veces Dios ha estado hablando a mí audiblemente? Esa es una de las poquitas veces, y Dios me dijo a mí en ese momento, en oración, me acuerdo perfectamente, y que dijo Dios, ¿por qué no te acuerdas cuando no tenías para pagar la renta? Sí, pues cómo olvidarlo. Sí, claro. Claro que sí, cómo olvidarlo. Y dice, ¿no te entiendes para qué? Ay, pues no, nunca entendí, ¿cómo, qué? Y ya, bueno, pues para que no te olvidaras de que la iglesia es mía. Es mía. Entonces ahí quedó clara la idea de que entonces yo ahí descansé en ese momento y dije, Señor, es tuya la iglesia, tú la sostienes, tú pones a quien dar y tú tienes a quien dar, y ahí el Señor sostiene su iglesia. O sea, nosotros, tú no sostienes la iglesia. No digas que la sostienes. Tus ofrendas no sostienen ni tu casa. Cuando tú das a las ofrendas, tú eres das las ofrendas al alfolí, tú eres bendecida tu casa. Tú no tienes que bendecir a Dios. Dios es el que te bendice. La bendición viene de arriba para abajo. No de abajo para arriba. Como la lluvia. Como la lluvia. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir adelante. Vamos a ir a Marcos. Y aquí vemos que los demonios tienen un especial. Marcos 1, 21. Aquí vemos el odio acérrimo, jarocho, que tiene los demonios con Satanás, los demonios o Satanás con Dios o con Jesús. ¿Sí? Dice, y entraron en Capernaum
y los días de reposo, entrando en las sinagogas y enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sí. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús... Ahí está, hasta ahí. Aquí tenemos que reconocer que el odio que tienen contra los demonios, contra Dios, contra Jesús, pero que también contra nosotros. Sí, claro. Tienen un odio acérrimo, jarocho, pero impresionante, que son ellos, no tienen otra cosa más que odio, desenfrenado odio que no suelen ser tus amigos, que no suelen ser tus sí. O sea que inmediatamente una persona endemonizada detecta cuando tú traes el Espíritu Santo. Inmediatamente No exactamente. No, es al revés. El que tiene el Espíritu, sí, lo decíamos, siente. Sientes esa presencia demoníaca, ¿no? Y dice, órale, da toques. ¿Sí o no? Sí. Paz, me llama la atención aquí que dice el 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y me llama la atención eso porque mayormente, como ellos saben que van a ser destruidos, desde Adán y Eva, Satanás le dijo: para que seas como Dios, y como lo creyeron, entonces iban a entrar al mismo nivel que estaba Satanás. O sea, su futuro de Satanás es ser destruido, ¿no? Entonces los demonios, al saber que nosotros, que Jesús está en nosotros, o sea, ellos cuando vieron a Jesús dijeron: has venido a nosotros para destruirnos. Y entonces al ver a un cristiano, me imagino que ellos dicen: bueno, pues es la oportunidad para también yo desquitarme, ¿no? O sea, desquitarme de este cristiano, sí, porque tiene a Jesús. O sea, Jesús, ahorita es mi tiempo, ¿no? Yo sé que voy a ser destruido, pero también me toca hacer, ¿no?, mi trabajo. Sí, no voy a ir solo. Sí, no voy a ir solo. Sí. Ok, y dice que, bueno, reconocen la autoridad. Vamos a verlo aquí en el versículo 25. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Siguiente. Y todos se asombraron de la manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta y que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ok. Ahí vemos exactamente que Jesús, los demonios reconocen la autoridad y la deidad. O sea, porque, o sea, el reconocer tú tienes autoridad y yo tengo autoridad, pero Jesús tiene autoridad y deidad. O sea, eres Dios. Es el mismísimo Dios, es el al que ellos odian. Sí, odian y hasta la muerte. Me llamó la atención ese punto, Paz. O sea, entonces, si ellos reconocen la autoridad de Jesús y conocen la deidad de Dios, entonces cuando nosotros como cristianos empezamos a desobedecer, hacemos lo mismo que ellos. O sea, empezamos a ser violentos, por ejemplo, ahí se sacudió con violencia en la persona, ¿no? Y salió. Pero también el espíritu ese, cuando se está manifestando en uno, como que hace el mismo trabajo en nosotros, ¿no? O sea, toma la misma característica. Sí. O sea, con las manifestaciones. Las manifestaciones. O sea, se enojan, se molestan, se enojan, sí, se enojan, sí, se enojan, se enojan cuando son descubiertos.
ay, ahí viene, o sea, Sí, o cuando ellos, la persona confiesa esos demonios, pues ya no tienen otra cosa más que la salida. La salida. O sea, es el primer paso de la salida, la confesión. O sea, y el paso cuando ellos, por ejemplo, si ellos no quieren confesar sus pecados, se enojan y se violentan y se van. O sea, los confronta el espíritu. Los confrontamos, ¿verdad? Y ellos se van, se tiran a perder porque ellos no quieren ser, por ejemplo, si tú veas con un amigo, un amigo que te domina, y alguien te diga, oye, deja esa amistad, deja ese demonio, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? Sí, luego, la reacción, ¿no? Sí, la reacción. Sí, y vente, vámonos. O sea, así es como ellos trabajan. Dice Jesús, toda autoridad me es dada, dijo, en el cielo y en la tierra. Esto está en Mateo 28, 18. Toda autoridad me es dada. Entonces, Jesús tenía toda la autoridad delegada justamente por Dios. O sea, Dios se lo había entregado, todas las cosas de mi Padre vienen a mí porque mi Padre, yo tengo comunión con Él. Entonces, si tú tienes comunión con Dios, Dios te la da así como a Jesús. ¿Sí? Y eso es maravilloso. O sea, si nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos da la autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, como Jesús se lo dio también así. Entonces es un hecho maravilloso, delegado por Dios, mismísimo Dios, para que nosotros tengamos libertad de movimiento, libertad de acción. Y si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Inmediatamente arrepiéntete y entonces tú sigues caminando en santidad, sigues caminando. O sea, dice Jesús que si algún pecador, que nosotros no somos pecadores, le hacemos mentiroso a Dios. Y entonces, pues en la medida que nos vayamos dando cuentas, pidamos perdón a Dios. Entonces, por eso le dicen poder, y sí, eso es un poder renunciar al pecado, poder arrepentirte, es un poder. Es un poder delegado por Dios. Delegado por Dios, sí, porque Dios es el que da sí. Dice aquí, ¿cuándo los demonios tienen miedo? Cuando los demonios tienen miedo, cuando reconocen nuestra autoridad. Cuando los demonios tienen miedo, cuando reconocen que nosotros tenemos esa autoridad. Por ejemplo, le dice aquí, cállate. Le dije, cállate en el versículo 25. Cállate, respondió diciendo, cállate y sal de él. O sea, él reconoció la autoridad. Y cállate es fimo. Y significa poner mordaza. Que me calles. Cállate y se usa esta mordaza en los animales. O en la Biblia se usa esta mordaza en los animales o en los demonios. Nunca para los humanos. Sí, ¿no? Nunca. Y Satanás nunca va a dejar sin pelearte. Sí, claro. Nunca te va a dejar sin pelear. Así nada más. No quiere perder su terreno y su casita. No quiere perderla. Y aunque seas libre, entonces Satanás va a intentar volver y a tus brazos otra vez. ¿Sí? Sí, de hecho sí, o sea, siempre va, oye, ¿sabes qué? Ya no he ido a ver a fulanito. Voy a ir a verlo, a ver cómo está, que ya aflojó su fe, ya aflojó bajó las armas, bajó la guardia. Bajó la guardia o bajó las defensas. Sí. Las defensas, ¿no? Ok, ¿por qué Dios permite a los demonios
en los cristianos? ¿Por qué Dios permite los demonios en los cristianos? Esa es una pregunta muy fácil de contestar. Pues por el pecado. Vamos a ir a Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, 25. Mateo 18, 25. Mateo 18, 25. ¿Lo leo? No, desde el 17. Mateo 17, 17. Oh, perdón. 18, 17. Mateo 18, 18. Mateo 18, 20, 21. 21. Voy. ¿Sí? Ujú. Entonces se acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sí, continúa. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y Ok, aquí, hasta ahí. Hasta ahí. O sea, dijo Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. O sea, ¿cuántas veces es eso? Una infinidad de veces. O sea, es un número, es infinito. O sea, es más allá de nuestro entendimiento. O sea, es 70 veces, es 7 veces, 7,000 veces, 7,000 millones de veces. O sea que en toda tu vida no alcanzas a perdonar tanto. No, pero es al día. Al día. Sí. Wow. Sí. Es una cantidad. Sí, o sea, de ahí el Señor, nuestro Señor puso la medida para que nosotros No tengamos tuviésemos, Ujú. no tuviésemos excusa. Excusa de perdonar. No tuviéramos excusa de perdonar. Y entonces aquí le dice en el pasaje número 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. Ujú. A este, que son 26 kilos de plata. 126 kilos de plata. 126 kilos de plata. ¿Cómo te lo llevas? No, se los prestó en dinero. Ajá. a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así es. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debía yo también tener misericordia? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo tu corazón a cada uno de tus hermanos sus ofensas. Así termina este pasaje. Dice, si no perdonas, dice, vuestro Padre Celestial no perdonará
si no perdonas de todo tu corazón a tus adversarios, las ofensas a tus hermanos. Ok, y fíjate nada más como análisis de este pasaje. O sea, el siervo malvado debía 126 kilos de plata. Y 100 denarios es 40 gramos de plata. O sea, una inmensidad de diferencia. Sí, o sea, el daño era mucho más grande el de él. que el de él. Que el de él. Entonces, esto es la explicación de que por qué los demonios. Y aquí vienen los demonios. Entonces, aquí el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Endemonizadísimo. Hasta que pagase todo lo que debía. Se le olvidó el perdón que le había dado primero a él. Sí, porque acababa de salir del lugar, acababa de experimentar el perdón. Y salió y vio al que le debía menos y no lo perdonó, ni siquiera para abrazarlo. Te perdono tu deuda, ¿no? A mí me perdonaron. Sí, me perdonaron, eres libre, tú también. Sino que agarró y lo ahorcó. Así es. Y mira, vamos aquí a otro pasaje en Primera de Corintios 11, 27. Aquí está hablando de la Santa Cena, quien toma la cena indignamente. Ese es el mismo caso de los demonios que matan a las personas o las enferman o también la atormentan. O sea, aquí hay un demonio también. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, déjenme poner aquí un paréntesis. Y no nada más es cuando nosotros celebramos la Santa Cena cada mes, o en algunos lugares se celebra cada año, o cada 2 meses, o cada 3 meses, o cada 6 meses. No discuto yo cada cuando tú la celebres, pero nosotros celebramos eso, pero el contexto no se refiere a que tú celebres la cena indignamente, porque no se celebra la cena indignamente, sino más bien que indignamente no tienes la capacidad de arrepentimiento, que eres indigno. ¿Sí? Indigno, o sea, somos indignos de merecer ese arrepentimiento. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Vamos a seguirlo leyendo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, no es en el momento, es siempre. Sí, siempre. No es en el momento, es siempre. Dice el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, murieron. ¿Por qué? Por esta misma razón. Por esta misma razón. Y si nosotros estamos así, o sea, tú has tenido una oportunidad y estás enfermo, arrepiéntete para que vuelvas a tener la sanidad sin discernir. O sea, ¿qué es no discernir? De tomar en poco, en menos, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. O sea, ese que pisa la sangre, ¿hasta cuándo podrá volver tendrás facultad de pisar la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de reírte o de burlarte del espíritu de afrenta? O sea, ¿cuánto pues mayor castigo pensarás que merece el que pisotee la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Como que llegamos a un momento donde tenemos un pecado, ¿no? Puede ser habitual, recurrente o cíclico,
y no te arrepientes y no puedes, pero de repente Dios te da la oportunidad en una cena del Señor, ¿no? Y ahí viene una confrontación muy interesante donde te muestra el sacrificio de Cristo y como que te lleva el Señor hasta ese punto, ¿no? Máximo, donde no puedes, ok, te voy a traer a este punto donde tú tienes que hacerlo, ¿no? Pero muchos no pueden y se enferman, se debilitan y se mueren por hacerlo indignamente. Como dice, ¿no? aquí, ¿no? En el 29, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y vive para sí. O sea, no has entendido el propósito de Dios en tu vida. No, porque Dios no puede hablar más que por la Biblia. Entonces, aquí Dios usa la Biblia para hablar. Dios usa la Biblia, el pastor, las predicaciones, los estudios, y eso usa para hablarle a nuestras vidas. Pero viene la reprensión manifiesta. Sí, Más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Sí. Eso dice, y eso es lo que habemos de tenerle temor. Tener temor y de esa muerte. aquí habla del pecado no confesado, que se muere uno. Sí. Bueno, ahí ellos estaban los enfermos, ya algunos estaban muertos, eso ya ni cómo revivirlos. Pero los enfermos, aquí Pablo le está hablando a los enfermos. Pablo les está hablando a los enfermos, y si tú estás enfermo, y tú estás oyendo esta conferencia, arrepiéntete de todo tu corazón, porque lo que sigue es la muerte. Cuando no éramos cristianos, estábamos en pecado, en un pecado, en otro, en diferentes pecados, en muchos pecados, y también estábamos así. O sea, no nos podíamos arrepentir y estábamos, teníamos ese síntoma como un cristiano que no se arrepiente. O sea, enfermo, porque es que toma al ratito el hígado ya se despedazó. Sí. Los pulmones, ¿no? Y el siguiente paso, la muerte. Bueno, sí pues, 31. Sí pues, examinémonos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No, pues, ¿cómo? ¿Sí? 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, qué belleza, qué hermoso que nosotros seamos, ¿verdad? De alguna manera castigados por el Señor. O sea, castigados por el Señor, pero no castigados por Satanás. Sí. O sea, sí, mejor que te jale las orejas el Señor a que te las jale te las juegue, te las juegue el diablo, ¿no? El diablo, sí. O sea, ¿en qué terreno te estamos pisando? El de Dios, el de Dios. Y si es de Dios, entonces tú tienes que hacer las cosas a las maneras de Dios. O sea, no puedes ir a un lugar, a la tierra que fueses, haz lo que vieses. Entonces, si tú has venido a la tierra de Dios, entonces haz como Él manda. Haz como Él manda, y tú dices, obedeces toda la ley de Dios, porque Dios es bueno y misericordioso, lento para la ley y grande en misericordia y verdad. Entonces, tú tienes que obedecer a Dios en toda la palabra. Y si tú desobedeciste, confiesa tu pecado y vuelva al redil. Vuelve al redil. ¿Y cuántos hermanos que yo conozco que no han perdonado? Sí. ¿Y cuánto es tan difícil soltar el perdón? Difícil. Y ya lo perdoné. Y tú no lo perdonaste. Sí. Y ya lo perdoné. ¿Y por qué me reclamas a mí eso? Y ya lo perdoné. Y yo te digo que no lo has perdonado. Sí, por el modo, ¿no? Por el modo, sí. O por el corazón. Por el corazón endurecido que nosotros llegamos a tener cuando alguien nos hace una ofensa. Porque ahí viene como vimos el pasaje anterior, y como vemos este pasaje anterior, y por eso Dios permite los demonios, para que nos hagan sufrir. O sea, que es misericordia nuevamente. Sí. Otra vez. Sí, misericordia. Sí. Para entender. Para entender. Sí. Sí, sería que
como los demonios no se te acercan y es como que te asaltaron un grupo de unos 15, ¿no? Y ¡ay, Señor, ayúdame!, ¿no? Sí. O sea, Dios lo hace para que clame yo a Él, ¿verdad? Me doy cuenta que no puedo. Sí. Y eso es misericordia. Sí, misericordia. Bueno, ok, entonces vamos a ir aquí vamos a ir al ¿qué pasa después de pecar? ¿Qué pasa después de fallarle a Dios? ¿Qué pasa después de tropezar? Pues viene un miedo. Sí. Un miedo que nos invade. Es un demonio de miedo. Es un demonio, pero, ¿verdad? ¿Quién ha participado de ese miedo? ¿Verdad? Nosotros, yo he participado varias veces, Sí. y entonces me invade un miedo y le digo, Señor, caigo de rodillas y confieso mis pecados. Pero es bíblico este miedo. Es bíblico este miedo que nosotros llegamos a sentir. Y dice aquí en Romanos 8:15. En Romanos 8:15. ¿Ya lo tienes? Ya. Yo. Ok. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ok, ahí está. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea que antes así vivías. Así vivíamos. Sí, Así haciendo lo vivíamos, malo. haciendo lo malo. Y ahora vivíamos en temor. Y cuando nosotros pecamos, vivimos Y en temor. volvemos a esa área otra vez. Volvemos a ese terreno. Y el temor te detiene. Sí, paraliza. El temor paraliza. Sí, no te deja dormir. No puedes descansar. No, Ahí lo traes. No. híjole. no puedes Sí, descansar, no podemos dormir, Sí. no podemos hacer nada, ni agradarle, ni nuestras oraciones son agradables. Dios se agarra con sus dos manos así, no te escucho. Y como dice Don Teofilito, no te escucharé si no te arrepientes. Entonces, dice aquí en Primera de Juan 4:18. ¿Sí? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, todo lo que Él ha hecho queda inválido. Entonces, ¿por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando tú conoces al Señor y tú le dices al Señor, sálvame, y muchas veces viene esta salvación en los salmos de David, y que David se sentía perseguido y se sentía correteado, y a dónde iría sin tu misericordia. Y entonces David conoció muchas veces este perdón y experimentó este perdón de Por eso Dios. que experimentó los dos, ¿no? El temor y el perdón. ¿Sí? ¿Y cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo vamos a enfrentar este miedo? Pues fácil. O sea, te vas a sobreponer a tu gigante. Te vas a sobreponer a tu gigante. O sea, a tu Goliat. Y esto es... nosotros tenemos que sacar ese miedo, ese miedo, ¿verdad? Cuando nosotros empujamos, cuando nos agarramos con todas las... sacar las garras, ¿verdad? Y caminar fuerzas, el brío y la energía, la firmeza, el ánimo, con todo el ánimo, para aliento, coraje, para que nosotros tengamos la seguridad de la fe, la seguridad de la esperanza. Y la esperanza no va a avergonzarlos. O sea, en ese fragmento donde dice la esperanza no avergüenza, es que no nos va a hacer quedar mal.
no nos va a quedar mal. Y entonces, ¿cuándo? Cuando nosotros enfrentamos a nuestros demonios. Nosotros tenemos que enfrentarlos. Demonio chiquito, cristiano chiquito. Sí, sí, conforme El sapo es la el sapo pedrada. la pedrada, exactamente. Sí. Demonio grande, demonio mediano, cristiano mediano. Demonio grande, cristiano grande. Oiga, pasa aquí en el 18 dice, en el amor no hay temor, sino el que perfecto amor echa fuera todo temor. Es sinónimo de que si está Cristo dentro de ti, Lo echa fuera. lo echa fuera. Si tú no puedes. ¿Sí? Cristo está dentro de ti, entonces viene esa seguridad de echar fuera tu temor Sí, y descansas en él. sí. Entonces cuando viene el temor a tu vida, algo hiciste que desechó al espíritu o que lo apaciguó. O sea, bueno, no, que no que lo desechó, sino que lo contristó. Y por eso vino el temor. Como que usamos la opción, porque lo que Dios quiere es que en nosotros haya amor. Y como que agarramos y decimos, podemos tener la opción de tener temor, y nosotros abrimos esa puerta. Sí, y sí, sin tenemos duda, temor. sin duda, sí. Sí, o sea, ¿qué quieres de dos aguas? ¿Amor o temor? O temor, ¿sí? Y vamos a Lucas 18, Lucas 8, perdón, 8:26. Lucas 8:26, aquí está. 8:26. Ajá. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Hasta ahí. O sea, aquí vemos el endemoniado gadareno. Y vamos a sacar vamos a discernir aquí y a sacar. Sí, vestía ropa, no vestía ropa. Andaba desnudo. O sea, desnudo. Andaba desnudo, y esto es como los desnudos gadarenos que nosotros vemos en la costera. Sí. Siempre andan mostrando sus partes. Sí. O sea, Sí, sinónimo del demonio perverso Sí. que traen. Perverso. Sí. Un demonio perverso, ¿sí? Y dice aquí la segunda, no moraba en casa. No moraba en casa. O sea, salen mal con la familia. Sí, sí, inmediatamente. Se cansa la familia. Se cansa. Si los cerdos no quisieron estar con ellos, Se cansa la familia. Y el número 3, viven en sepulcros. O sea, el sepulcro representa la idolatría. Sí, viven en sepulcros y están ahí ellos idolatrando. O sea, ¿cuál es la idolatría? Pues no lo sé. Hay muchos tipos de idolatría. Dice el versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Hasta ahí. O sea, aquí viene el cuarto. El cuarto sintió miedo al recibir al recibir a Jesús. O sea, te ruego no me atormentes. O sea, aquí me recuerda el Mochorejas cuando fue arrestado. Cuando fue arrestado el Mochorejas, suplicó, y pasaron ese video, que les rogaba a los policías que no lo hicieran como él hacía. Y aquí me recordó este pasaje. O sea, ¿cómo es posible que ellos imploren lo que ellos hacen? Lanzó un gran grito. Lanzó un gran grito. O sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos sufren, o sea, se gozan con lo que hacen, pero no quieren que
que tú les hagas venir. El siguiente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se le había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Ok, eso es, bueno, vamos a discernir aquí, vamos a discernir. Las cadenas y grillos, pero rompían, y es que ellos tienen mucha fuerza. Es una fuerza superior que ellos tienen cuando ellos están poseídos. Por ejemplo, nosotros lo vemos en las camionetas que echan a los ladrones. Sí. Que 5 policías no pueden agarrar a uno. ¿Cómo le salen esas fuerzas ¿verdad? A esas personas? El demonio que vive ahorita en ellos. El demonio. Sí, porque no es una fuerza normal. No es una fuerza normal. Sí, es algo que está debatiéndose en ellos. Así es. Y dice es impelido. Esta palabra impelido es llevado a los sepulcros, a los desiertos. O sea, viven en el desierto. Viven en el desierto y todo lo que conlleva a vivir en el desierto, ¿verdad? Que viven sin aguas, que viven sin... Solos, son alejados de todo. Sí, por eso a mí me causa curiosidad cuando alguien viene y hace brujería, o pone la Biblia y pone un vaso de agua. Entonces, eso es brujería. ¿Por qué? Porque ellos saben, los demonios, la gente sabe que los demonios no les gusta el agua. En Pare de Sufrir, te hacen esas cosas, o sea, te hacen esas brujerías. Y cuando pues nosotros entendemos que el agua representa la palabra de Dios. Bueno, dice el versículo siguiente. Dice, y preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Hasta ahí. ¿Cómo te llamas? Legión. Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Esta legión, legión es 6,000 demonios. 6,000 demonios. Nada más. Es una legión. O sea, ¿cómo pues puede caberle tantos demonios a un humano? Impresionante. Pero a este endemoniado Gadareno, perdió el uso de sus facultades. Entonces, la saturación de demonios la persona pierde el uso de sus facultades. Completamente. Ya no tiene dominio sobre él. No tiene control absoluto. Por ejemplo, mira, vamos a ver aquí, vamos a regresar a Lucas 8:2. 8:2. Y algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Nada más. O sea, ¿cuánto hace 7 demonios? Si ya hace daño ese 7 demonios, imagínate una legión. Ya se hace daño. O sea, sí hace daño. Sí. ¿Y cómo era María Magdalena? No lo contaba con la mano. No nos contaba a los maridos. Sí, a los maridos que tuvo con la mano, con una mano. Sí. O sea, era perverso, era endemoniado. O sea, ¿cómo pues nosotros entendemos que la saturación de los demonios llegan a perder tanto nuestras facultades? O sea, es como que llega uno y invita a otros 2, y esos otros 2 invitan a otros 2 o a 4, para habitar en ti, 10, o a 20. hasta que te saturan.
hasta perder la noción. Yo no sé si se le quepan más demonios a una persona. Yo no sé si le quepan más demonios a una persona. Yo no. Entonces, en el ejemplo que hay cuando el hombre dice que está un demonio, un solo demonio, y dice que sale de la casa y va consigo y trae consigo 7 peores que él. O sea, en ese caso empezaba a pecar, porque salió uno y después regresó con 7, ¿no? O sea, sí va de aumento en aumento. Sí, y de estos 7, cada quien trae sus 7 y luego se van multiplicando. Y es ahí cuando nosotros, ¿verdad? Aprendemos. Esto es se escribieron estas cosas para nuestra enseñanza. Entonces, nosotros tenemos que aprender que nosotros es sumamente peligroso y nocivo y malo exponernos a los demonios. Sumamente. Ya el que es limpiado no tiene que ser limpiado nuevamente. O sea, ya tienes tú el Espíritu y ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora ya no necesitas limpiarte de esas cosas, sino más bien no pecar. Sí, no contaminar. No contaminar. Es justamente la palabra, no contaminar. Y dice el 31, el versículo 31. Y le rogaban que los... ¿Sí, ese? Sí. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. O sea, conocen el futuro. Sí. Saben cuál es su destino, su fin. ¿Sabes cuál es su fin? Ellos saben cuál es su fin. O sea, es cuestión de tiempo. Mientras me voy a llevar a varios. Sí, así es. Bueno, ¿cómo sacar los demonios? Mateo 17. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Ok. Respondió. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: o sea, aquí viene una oportunidad muy buena para explicar la liberación. Jesús, ¿por qué no pudimos echarlo? ¿Por qué no pudimos echarlo? Porque ellos necesitaban tener más oración. Y aquí lo dice precisamente Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquella, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok. Aquí la palabra ayuno, o sea, está agregada. Ya sé que me van a decir, me van a acabar en las redes sociales. Pero no está porque no está en los originales de los originales textos. Pero tampoco con rima o hace semejanza a las enseñanzas que Pablo enseñó. O sea, Pablo en la carta de los Romanos nunca enseñó el ayuno. ¿Cómo es eso posible que Pablo, siendo un varón de Dios y de oración,
no enseñara el ayuno. Sí, en ningún momento puso ayudar al pueblo para... Pero sí enseñó la oración. Sí enseñó la oración. Sí enseñó la oración. Entonces, pues es caso de que ustedes le profundicen, se metan a no sé dónde y ustedes se le echan un clavado y a los comentarios, ¿verdad? No leas la Biblia superficialmente. Ese es el problema de que nosotros leemos la Biblia superficialmente. Cuando nosotros vemos y entonces asociamos oración y ayuno. No, pues este demonio no, más que pónganse en ayuno porque mañana vamos a liberar. No, eso no es así. Y si eres diabético, caes muerto donde estás haciendo oración y te acabó. ¿Sí? Entonces un diabético no puede liberar. Sí, yo creo. No puede liberar un diabético, ¿no? O un hipertenso. Sí. Un hipertenso no puede. Hermano, ¿pertenezco al Ministerio de Liberación? Sí, ¿eres qué? ¿Hipertenso? No calificas. Vete a audio, sí. vete a audio. Bueno, entonces, dice aquí que no sale más que con oración y ayuno. A los demonios se les saca una vez que pides perdón, estás sujeto a ser liberado y que confiesas tu pecado, y entonces la oración y la santidad tienen que ir de la mano. Voy a pasar una pregunta. Aquí, por ejemplo, el arrepentimiento verdadero evita que ese demonio regrese. Sí, bueno, no. La santidad es la que evita que el demonio regrese, sí. No el arrepentimiento. No, el arrepentimiento no. Sí, el arrepentimiento es un puente. Uh-huh. Es un puente entre el pecado y la santidad. Ahora tú caminas en el territorio de la santidad. Y eso evita que el demonio vuelva. Sí. Ahora vamos a Lucas 10. Lucas 10, 17. Sí. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hasta ahí. Te doy fuerza de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bueno, aquí yo quiero hacer una reflexión y quiero hacerte pensar que nosotros somos salvos por la muerte en el Calvario de Jesucristo y por la expiación de la cruz. O sea, que nosotros no merecíamos nada. Tú no merecías eso, yo no merecía eso, y nosotros somos llamados a vivir en santidad. Pero si por alguna cosa en el camino te contaminaste, por alguna mala decisión, porque fue una mala decisión la que los contaminó, entonces yo te invito a que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor hoy. Vamos a orar y vamos a pedir perdón si nosotros habíamos pecado. Señor, perdóname por dar lugar a este demonio. Padre, te suplico en el nombre de Cristo Jesús que Él ha albergado pensamientos de que tú eres un Dios severo, que eres un Dios castigador, que eres un Dios sin misericordia, que eres un Dios que toma a sus hijos a la fuerza. Y no es eso lo que dice la Biblia. Perdóname, Dios bendito, porque he albergado esa situación. Perdóname. Te vuelvo a ti, Satanás, tomando toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que me ha dado en Lucas 10, 17 al 19. En el nombre de Cristo Jesús, yo te renuncio a ti. Lárgate, demonio de pecado,
demonio de rechazo, te reprendo, no quiero seguir caminando contigo. Seas demonio de pornografía, demonio de adulterio, demonio de homosexualismo, demonio de golpes, demonio de tortura, demonio de sexo sexual en todas las áreas, de perversión sexual, demonio de como te llames, demonio, en el nombre de Cristo Jesús. No quiero tener más trato contigo, te reprendo y yo renuncio a ti, Satanás, óyeme bien, renuncio a ti. Jesús está conmigo y ahora hemos vuelto a ti, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, haz esta propuesta, Señor, que sea verdadera y que sea justa y que sea ahora. Ahora yo dispongo mi corazón y mi mente y todo mi ser para echarte de mi vida. Satanás, te echo, te reprendo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, pues si hiciste esta oración y si no, y si tú hiciste esta oración y si tú me estás oyendo, y si tú no eres cristiano, esto no fue para ti. Esto no fue para ti. Ahora tú necesitas tener a Cristo en tu corazón. ¿Y cómo? Pues fácil. Invítale a Cristo a entrar en tu corazón. Y vamos a orar así. Tenemos que pedirle dos cosas, que haga Jesús en nuestra vida, dos cosas. Y una es el perdón y otra es invitarlo a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestra vida. Padre bendito, Señor, que te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Sé que tú moriste en la cruz, en el Calvario. Sé que tú resucitaste al tercer día de los muertos. Y bajo esa primicia, Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, pues síguete conectando, estamos para servirte. Y ahí, si tú tienes alguna duda, ahí veo tus comentarios, deja tus comentarios en los anexos. Y bueno, pues mañana tenemos el jueves del estudio de Samuel. Y bueno, te esperamos para que te sigas conectando en vivo. Gracias.